Hola, bienvenido. Qué bueno que llegaste a este video. Ponte cómodo mientras puedas porque voy a compartir una enseñanza basada en uno de los mensajes más confrontadores que Jesucristo compartió y lo hizo al final de las últimas palabras en el Sermón del Monte. Y bueno, la cita es Mateo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! 3 versículos que no tienen desperdicio y que quisiéramos más bien que el Señor hubiera expandido un poco más, pero parece que las palabras del Señor en este caso, como en la mayoría de ellos, fueron exactas. Palabras que nos muestran que no solamente el que sirve y el que hace muchas cosas, incluso el que declara con su boca que Jesús es el Señor, aún esa persona puede no estar dentro del libro de la salvación. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios si estamos sirviéndole de alguna manera. Si realmente somos líderes y hay personas que nos miran, nos admiran, escuchan nuestra enseñanza y buscan seguir nuestro consejo. Porque el Señor no está buscando simplemente personas para usar. El Señor quiere que usted y yo seamos aprobados y entonces usados por Él. Hay una gran diferencia entre ser usado y ser aprobado por Dios. El gran ejemplo a nivel histórico fue quizás la diferencia entre Saúl y David. David no es que fue perfecto, se equivocó muchas veces, pero dice la palabra que fue aprobado por Dios. En cambio, Saúl fue desechado. Entonces, tiene algo que ver con el corazón. Cuando yo estaba tratando de entender este pasaje y ver, wow, hacedores de maldad, cómo el Señor le dice a alguien que hace milagros para expandir el reino de los cielos, para que muchas más personas crean en Él, les llama hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar sanando a alguien, liberando a un endemoniado y estar haciéndolo mal? Y esto es algo que nos debe llamar a reflexión a todos los ministros de Dios. Hablaba con un amigo hace unos años y él me comentaba cómo Dios ministró fuertemente esta palabra a su vida. Él es de otra nacionalidad y estaba sirviendo después de haberse preparado durante mucho tiempo en un seminario para ser pastor. Dios le encomendó grupos de jóvenes para que pastoreara. Y a lo largo de varios años pastoreó en varias iglesias y Dios hacía una obra muy especial a través de su vida. Llegaba a iglesias donde habían 10, 15 jóvenes y cuando se iba después de un año, año y medio de haber servido en esa iglesia, porque lo hacía de una manera como un misionero, dejaba la iglesia con más de 300 jóvenes. Diríamos que era un líder exitoso. Obviamente su doctrina era saludable, obviamente su ejemplo y su testimonio eran diríamos, loables, piadosos, correctos, pero cuando pasaron varios años, él se enteró de las noticias de las iglesias por las que él había pasado y preocupado quizás por el seguimiento y la cantidad de jóvenes que él había alcanzado para el Señor, porque la mayoría de esos jóvenes eran jóvenes que había logrado rescatar del mundo y que habían aceptado al Señor, se habían bautizado y estaban congregándose en las iglesias que él dejó. Él escucha que lamentablemente de los 300 volvieron a ser 15. Y así en cada una de las iglesias por las que había pasado. Entonces este amigo, confrontado delante de la presencia de Dios, le preguntaba: Señor, ¿qué hice mal? ¿O qué sucedió? Explícame por qué sucedió esto. Y cuando el Señor le habló, le respondió: no fue la respuesta que usted y yo estaríamos esperando. Siempre buscamos culpables en otros lados. Obviamente que cada uno de esos jóvenes que recibió el mensaje de salvación es responsable de sí mismo. Pero nosotros como líderes también tenemos una responsabilidad. Santiago nos anima a que si nosotros anhelamos ser maestros y tener algún tipo de liderazgo, pues entonces debemos tener mucho más cuidado. Y bueno, cuando Dios le habló, le dijo: es que tú eres mi enemigo.
Y él dice, ¿tu enemigo? Dios, después de haberte servido tan sacrificialmente, después de haber dado mis mejores años y todo mi esfuerzo, mis trasnochos para servir y para dirigir a tu iglesia, para predicar tu palabra, para alcanzar a los perdidos, ¿y tú me llamas tu enemigo? Sí, eres mi enemigo, porque ellos no me estaban mirando a mí, ellos te estaban mirando a ti. Por eso tú robaste mi gloria, tú eres mi enemigo. ¡Wow! Palabras tan confrontadoras como esa no pueden ser tomadas a la ligera. Cada vez que nosotros servimos al Señor, y no lo hacemos desde una postura como la de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo desaparezca para que los hombres puedan conectarse con la fuente de la verdad, con la fuente de todas las cosas que es Jesucristo. Entonces no estamos haciendo nada. Podemos llenar auditorios, podemos llenar congregaciones, podemos emocionar a muchas personas con el mensaje de nuestra predicación. Pero si las personas no se están conectando con la fuente que es Jesucristo, si no están encontrando en Él la verdadera adopción y una identidad firme, entonces usted y yo estamos convirtiéndonos en enemigos de Dios, que simplemente estamos estorbándole en sus propósitos porque estamos simplemente logrando capturar la atención que le pertenece solo al Señor. El pasaje es realmente confrontador. Dios anhela que usted y yo hagamos su voluntad, y su voluntad no es simplemente obrar y obrar y obrar, y su voluntad tampoco es que nosotros cumplamos la ambición de nuestro corazón. Su voluntad es que seamos un modelo de conexión divina, así como dice la palabra en Marcos 1:35, que siendo aún de mañana, muy temprano, Él se apartaba a un lugar desierto y allí oraba, demostrando cuál era su prioridad y de dónde era que venía la fuerza para todas las cosas que Él hacía. Él le brindó un ejemplo a sus discípulos y un ejemplo que ellos pudieron imitar, y por eso la iglesia continuó, creció, se fortaleció aún en momentos de debilidad y de persecución. Por eso usted y yo, como líderes, como siervos de Jesucristo, tenemos un llamado muy especial a dejar de ser enemigos de Dios, a dejar de robar su gloria, a dejar de pensar que las personas nos pertenecen a nosotros y entender que le pertenecen a Él, y que nuestro transitar en esta vida es solo y únicamente para acercar a las personas a Dios, no para manipular su manera de pensar, su nivel de compromiso o de lealtad hacia nosotros. Si nosotros logramos que la lealtad y el compromiso de aquellos que Dios puso bajo nuestro cuidado sean a Él, entonces Dios va a bendecirnos como líderes y vamos a obtener esa sujeción que también muchas veces buscamos, pero que en realidad es una añadidura de haber servido con el corazón correcto y con la postura correcta. Conectemos a la gente con el Señor y Él va a hacer el resto. Seamos amigos del Señor, amigos del novio. Porque si no, no existe un término medio, no existe un medio amigo, no existe un conocido. Dice la palabra que o somos sus amigos o somos hacedores de maldad. Espero que Dios pueda hacer de nosotros esa expresión que Él soñó cuando nos llamó y decidió invitarnos a obedecer sus caminos desde un corazón desprendido que solo se aferra a Él, porque al final del día, al final de la historia, solo estarán Él y tú, cara a cara. Y te pregunto, ¿habrás conocido de Jesús? ¿Tendrás mucha información de Él o lo habrás conocido a Él? Porque son dos cosas totalmente distintas. Es distinto conocer a alguien o conocer de alguien. Y por eso el Señor dice, yo nunca les conocí, nunca permitieron una conexión real, una conexión que pudiera traer transformación de adentro hacia afuera y que pudiera guiar a otros al camino correcto. Vamos a conocerle a Él, vamos a conocerlo a Él personalmente a través de la vida de oración, a través de la intimidad y a través de una vida de sacrificio donde entendemos que es necesario que nosotros menguemos, que desaparezcamos por un rato, por el resto de nuestras vidas, para que la gente pueda mirarlo a Él. Porque si todavía nos están mirando a nosotros, entonces no lo han empezado a mirar a Él.
Espero que Dios pueda bendecirnos. Quiero hacer una oración para que Dios haga de ti y de mí una expresión de liderazgo correcto, una expresión de siervos humildes y sencillos que pueden guiar y ser una plataforma para muchos, para que puedan conocerlo a Él y no estemos tan enfocados en darnos a conocer a nosotros, como lamentablemente muchos ministerios han fracasado y aún están fracasando alrededor de nosotros, porque su enfoque es darse a conocer ellos. Quiera Dios que tu vida y mi vida sean un lugar donde la gente pueda conocerlo a Él. Padre, yo te doy gracias por esta persona que me está oyendo, gracias por tu palabra impartida, por hablarnos, Señor, y confrontarnos porque nos amas. Tu palabra dice que tú al que amas disciplinas, porque quieres corregir nuestro camino, Señor, y quieres que nuestro fin sea glorioso. Te pido en el nombre de Jesús que hagas de él y de ella una expresión de liderazgo saludable, donde puedan morir a sus ambiciones personales, a sus deseos ministeriales, para que tú puedas brillar y para que tú seas el centro de su ministerio. Que las personas puedan mirarte a ti a través de la vida y del servicio que efectúe la persona que me está mirando ahora, Señor, y que pueda haber una convicción de tu Espíritu Santo para que la gente pueda acercarse a ti y hagamos obras que cuenten para la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por tomar el tiempo para ver este devocional y para ver este contenido. Si te gusta lo que hacemos, te invitamos a suscribirte al canal, te invitamos a compartirlo con amigos. También puedes darle a la campanita en YouTube para que siempre te lleguen las notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Hacemos todo esto para bendecir tu vida y la vida de muchos otros, así que compártelo con tus amigos y que Dios te bendiga.